Seguimos en el curso de formulación y evaluación de proyectos. Ahora vamos a trabajar orientado en el cálculo de la demanda. Para este tema, pues vamos a resolver este caso, que fue un caso que llevé hace unos años con unos jóvenes que querían montar un proyecto sobre la fabricación de muebles y en este caso, pues especialmente querían fabricar un escritorio que quería ser dirigido a empresarios jóvenes o a estudiantes universitarios. Veamos el caso mejor, vamos a ir leyendo, vamos a ir trabajando y veamos de qué manera se puede calcular eh, la demanda en este tipo de proyectos. Recuerdo que el cálculo de demanda eh, es bastante complicado, pero vamos a hacer todo lo posible para usar las herramientas estadísticas y aproximarnos lo más que se pueda a una información que sea veraz. Veamos el caso aquí. Es un caso bastante bonito e interesante, pues le fue bastante bien a los muchachos y vamos a ver cómo lo calculamos el análisis de la demanda. Dice aquí, montaje de fábrica de muebles Green. Unos estudiantes universitarios están tratando de montar una empresa para fabricar muebles de alto diseño. Están pensando en ofrecer como el producto estrella una mesa pequeña que funcione como escritorio dirigido a estudiantes u oficinas pequeñas que desean optimizar su espacio. También quieren agregar una silla para ofrecer el juego completo de escritorio. La población a la que se está dirigiendo es joven. Contabilizaron según la segmentación de una población de 125.634 jóvenes. Comenzamos aquí. Fíjense bien, acá, ¿de dónde saca esta información? Esta información, con toda la calma del mundo, yo me dirigí a la información secundaria. En este caso, las publicaciones oficiales que se ejecutan en todos los países del mundo, también en el nuestro, pues son la primera base que uno tiene que verificar. Por ejemplo, el Centro de Estadística y Censo Nacional, por ejemplo, el Banco Central, que son fuentes secundarias que uno tiene que recurrir para sacar esta información. En este caso, yo recurrí eh, al, al INIDES. En el INIDES, que es el centro, aquí está la dirección para que ustedes también entren y cada quien, por supuesto, va a ver su información que necesita para su proyecto. Aquí hay varias publicaciones y ustedes pueden ir viendo qué es lo que a ustedes les conviene y puedan extraer esta información. También podríamos decir como una información adicional que pueden agregar también de otras fuentes como el Banco Central, por ejemplo. Ustedes buscan aquí y entran al Banco Central como BCN y también pues puede ser publicaciones que sean útiles para los proyectos. Aclaro, cada proyecto tiene sus propias bases de datos que van a ser de interés para la información que se está solicitando. Bien, aquí tenemos entonces unas dos páginas de información secundaria que les puede servir para su proyecto. Vi qué porcentaje le correspondía en estas publicaciones al área urbana y también vi qué porcentaje era de los jóvenes que nos interesan, que estaban estudiando o estaban trabajando y ya podríamos decir que son un profesional joven que puede adquirir este tipo de producto. Entonces, aquí lo que hice fue básicamente definir cuál era mi mercado según las publicaciones oficiales para ver la cantidad aproximada que es mi mercado y además de eso segmenté al porcentaje que me quería dirigir, que era el área urbana. No le interesaba mucho el área rural y también le interesaba que el joven como fuente esté estudiando en la universidad o trabajando, por las dos cosas, ¿verdad? Estudio y trabaja, pero que puedan adquirir este tipo de escritorio. Por lo tanto, iniciamos entonces en cuanto a la investigación con información secundaria. Luego tenemos el producto. El producto dice está diseñado en madera, según ellos, ¿verdad? De manera inicial. Y tenemos aquí el costo de fabricación, prácticamente de los materiales. Tenemos el costo de mano de obra y los costos fijos. También pone energía y otros tipos de costos.
Dice que la capacidad de producción, según ellos, son de 8 unidades al mes. El precio que se piensa ofrecer al público es de 2.500 unidades monetarias. Luego dice aquí, el diseño que se piensa es una mesa de madera con un teclado para computadora estilo gaveta, deslizable. La mesa será de madera. El color que se planea es de madera natural para poderle dar un precio más alto. Se cree que el mercado que puede comprar este producto son los jóvenes ejecutivos y en segunda instancia pueden ser los universitarios. En la tabla 7 se muestra la encuesta que se realizó a los clientes potenciales para tratar de definir el producto. Y vamos a trabajar entonces con el inciso A, que es determine el tamaño de la muestra. También queremos ver que en la parte de acá tengo la base de datos que le pregunté, en este caso, a mis clientes potenciales, que, ¿verdad?, eran los que preferían, y vamos a ver las preguntas como la edad, vi que si prefieren el producto o no. Esta pregunta es sumamente importante. Todos los proyectos que yo he gerenciado, pues le pongo, ¿verdad?, si prefiere o no prefiere el producto, porque es una pregunta importante, y lo vamos a ver más adelante por qué esta pregunta deberían de llevarla todos los proyectos. Después tenemos también el precio, lo pregunté de manera numérica, que la gente pusiera con su puño y letra ahí, que escribiera cuál es el precio que ellos consideran, dónde lo quiere comprar, centro comercial, en tienda, ¿verdad? Ahí, en compra en línea, el tipo de mesa que prefería, si de madera o de vidrio, el tipo de silla, el color, ahí negro, blanco, café, la publicidad donde la ven y también la promoción. Lámpara. Esta promoción se refería a una promoción de un regalo adicional. Queríamos averiguar si la gente le interesaba, por ejemplo, que si compraba la silla y la mesa, le regalábamos, por ejemplo, unos audífonos. Queríamos saber qué quería la gente que le regaláramos, si quería nuestro producto y quisiéramos una promoción un poco atractiva. Entonces vamos a ver aquí, el inciso A determine el tamaño de la muestra. Voy a comenzar copiando esta base de datos aquí. Voy a dar clic por acá. Voy a copiarlo y voy a pegarlo en Excel. Voy a ponerlo en la hoja 2, acá, pegar. Listo. Y ahora esta base de datos, que ya son 30 encuestas para que se pueda hacer una distribución normal. Yo no recomiendo que hagan exactamente 30 encuestas, yo recomiendo, aunque el mínimo es 30, para que podamos aplicar la distribución normal, yo recomiendo hacer un poquito más, porque si alguna de las encuestas que hacemos sale fallada, pues tenemos chance de que no se nos haga menos de 30. Hay que tener mucho cuidado ahí. Marco acá entonces, aquí, le digo insertar y la voy a convertir en una tabla dinámica y le pongo aquí la tabla contiene encabezado. Noten ustedes que esté marcado, ahí está marcado, lo voy a aceptar. Ya, listo. La tabla dinámica voy a insertar aquí, insertar para que me quede un espacio y miremos un poquito mejor la tabla. Listo. Ahí están la base de datos. Ya le preguntamos a la gente, le vamos a llamar la muestra piloto, que solamente le preguntamos a 30, y a partir de aquí entonces, como mínimo 30, ojo ahí, tiene que ser mínimo 30, a partir de ahí vamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra oficial. Vamos al inciso A entonces, voy aquí en la hoja 1, aquí ya le dejé puesta la fórmula para que ustedes vean cuál es la fórmula que ocupa en este caso el texto de formulación de proyecto Back-Urbina. Pues funciona bastante bien, ya que estamos en el curso de proyecto y podemos aplicarla. Entonces, veamos los datos que tenemos por aquí entonces. Voy a comenzar con esa N mayúscula. N mayúscula es la población a la que estamos dirigidos. Si recuerdan, la población inicial era, veamos aquí, la población inicial era 125.634 jóvenes. Entonces, esta cantidad está. Vamos a copiarla. Voy por aquí y la pego.
Entonces ahora le vamos a llamar la población inicial. Espacio por acá. Listo. Pero decían que esa población no todo el mundo va a comprar, sino que la segmentación me dice que el 43% corresponde al área urbana. Por lo tanto, aquí pongo área urbana. Área urbana. 0. Aquí voy a poner 0.43%. Entonces voy a multiplicar el 125.000 por el porcentaje de área urbana. Ahí me va a reducir el mercado, ¿ven? Voy a quitar el decimal porque son clientes potenciales. Y ahí, área urbana. Ahora me interesan también que estudien o trabajen. Entonces vamos a poner aquí estudia o trabaja. Según las fuentes oficiales, el porcentaje que estudia o trabaja es 65%. Aquí. Entonces, aquí por 0.65. Ahí está. Entonces, esta es la población a la que se va a dirigir mi proyecto. Vean que no son 125.000, son 35.115. Se reduce. Todavía hace falta una reducción más. Hay proyectos que tienen más segmentaciones aquí. Ponen que sea área urbana, que estudie o trabaje, que esté casado, que tenga hijos, y va reduciendo ahí según la aplicación que va interesando. Ojo, si la población que me interesa a mí no es una persona específica, sino que me interesan, por ejemplo, los hogares. Eso tengo que ver como la población inicial, la cantidad de hogares que estén en determinada zona. Por ejemplo, la capital, y de la capital me interesan solo los que están en el área urbana, etc. Por lo tanto, hay que tener cuidado en la segmentación. Cada segmentación de cada proyecto es particular o diferente, pues. Así que tengan cuidado. Entonces vamos a aplicar para terminar este inciso. Entonces el inciso A dice determine el tamaño de la muestra. Tamaño. Ahí. ¿Por qué tamaño de la muestra? Y no nos vamos a ir con la encuesta preliminar. La encuesta preliminar, que es la muestra piloto son 30 unidades, 30 encuestas. Esta muestra piloto me sirve para varias cosas. Una de ellas es para determinar cuánto vale este P y este Q aquí. Ya vamos a ver cómo calculamos con la muestra piloto. Y con base a ese, yo puedo calcular entonces el tamaño de la muestra, n minúsculo. También en la muestra piloto me permite a mí revisar algunas correcciones, por ejemplo, el formato de la encuesta, que la gente vio que no le entendió una pregunta porque estaba mal redactada, etcétera. Entonces uno hace correcciones y luego entonces que hace la corrección, calcula el tamaño de la muestra y entonces ve la muestra real según lo que dijo esa muestra piloto. Si viene por acá, voy a calcular entonces aquí Z. Z, vamos a usar Z alfa medio. Para Z necesito el nivel de confianza. Entonces voy a poner NC, nivel de confianza. Voy a poner 0.95 o 95%. Cualquiera de los dos. Ahí. Si el nivel de confianza es 95%, entonces tengo un valor que se llama alfa. Y ese valor alfa es 1 menos ese 95%. 5%. Y ahí voy a calcular el valor de Z utilizando entonces ese alfa. Z, que es el valor de la distribución normal estándar, entonces voy a poner aquí más distribución y tengo todas las distribuciones. Aquí voy a buscar la distribución normal estándar inversa, estoy ahí,
y le voy a decir, como la prueba es 1 menos alfa medio, pongo aquí alfa entre 2. La prueba es 1 menos alfa medio para encontrar el valor de z en la tabla. Aquí lo vamos a encontrar solo en Excel, no necesitamos la tabla. Y le doy entonces Enter. Es bueno saber, aunque no tengamos la tabla, que cuando z vale un nivel de confianza del 95%, z vale 1.96. Ese dato hay que manejarlo hacia el aire, tiro, ¿verdad? Si no tenemos una tabla a mano o no tenemos algo ahí, un Excel, entonces tenemos nivel de confianza del 95%, ya sabemos que z vale siempre 1.96. Es uno de los valores más utilizados en estos cálculos de estadística. Vamos aquí, entonces sigamos. Ahora tenemos, me falta P y me falta Q. Entonces, eso lo podemos sacar de acá, de la tabla. Si yo veo, por ejemplo, cuántos prefieren, y los que prefieren el producto y los que me marcaron que sí, pues son mis clientes potenciales. Por lo tanto, ¿cuántos me dijeron que sí? A eso le vamos a llamar valor de P. ¿Y cuántos me dijeron que no? A ese le vamos a llamar Q. Entonces, aquí simplemente vamos a una función de Excel y le vamos a poner contar punto sí, contar punto sí. Voy a poner aquí el rango, que serían todos estos, de acá hasta aquí. Punto y coma. Y le voy a poner entre comillas los que dijeron que sí, en mayúscula, que sea igual a lo que está en la tabla. Cierro y le doy Enter. Ahí está, 16. Lógicamente, los que me dijeron que no son de los 30 menos los de acá. Si yo sumo, entonces aquí me tiene que dar, pues lógicamente, los 30. Y aquí P va a ser el valor de la división 16 entre los 30. Y Q va a ser la división de los 14 entre 30. Y ya tenemos ahí entonces el valor de éxito y fracaso, o los que sí prefieren comprarme y no prefieren comprarme. Por eso esta pregunta para mí es vital a la hora de hacer una encuesta, porque me va a servir también para calcular el tamaño de la muestra. Entonces tengo el dato ahí, vengo para acá y voy a obtener aquí el valor de P, tengo el valor de Q, voy a darle aquí más, y aquí sería P, la cantidad, y Q, 1 menos P. Ahí está. Si no quieres hacer la muestra piloto, estas 30 unidades, perfectamente la estadística te lo permite. Simplemente, sin hacer la muestra de las 30, vos puedes ponerle P y Q, punto 5 y punto 5, 50% para cada uno. Yo en lo particular no recomiendo ponerle punto 5 y punto 5. Yo recomiendo siempre hacer la muestra piloto porque puedo hacer muchas correcciones en el camino y además que te hace una mejor aproximación a la hora que tenés tu dato preliminar de cuánto vale P y Q, porque ya la gente te está diciendo qué es lo que está prefiriendo. El último dato que tenemos es el error. El error no es complementario al nivel de confianza. O sea, no quiere decir que si mi error es, mi nivel de confianza es 95%, mi error es 5%. No, aquí yo perfectamente puedo poner 10%. Es recomendable sí poner el 5%, ¿verdad? Voy a poner aquí entonces 5%. Eso va a depender de la investigación. Claro, el error va a depender de la investigación. Si los datos son muy delicados, entonces tu error tiene que ser más pequeño. Si tenés un dato bastante libre, ahí no es tan delicado, puedes ocupar un error del 10%, aunque tu nivel de confianza sea 95%. Bueno, ya tenemos los datos acá, obtenidos de la muestra piloto, solamente procedo a hacer el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces va a ser n, el tamaño de la muestra, va a ser igual, pongo por aquí, y aquí pongo la fórmula. Sería entonces, voy a poner acá, paréntesis, sería n mayúscula, serían los 35.000 aquí, doy clic, por z cuadrado, sería 1.96, y aquí
al 94 y lo elevo al cuadrado por P por Q. Ahí. Y cierro la primera operación. Entre. Y ahora aquí también. Pongo entonces, abro otro paréntesis, el error al cuadrado. Aquí al 94 al cuadrado. Abro paréntesis. N, que es esta cantidad, menos 1. Cierro paréntesis. Más Z, 1.96 al 94 para elevarlo al cuadrado por P por Q. Y cierro paréntesis y doy Enter. A ver qué me pasó acá. Ahí está. Me da entonces 378 encuestas. Ahí. Listo. Quiere decir que para que mi nivel de confianza sea 95% y mi error sea 5%, la cantidad de encuestas que yo debo elaborar son 378. Como ya tengo 30, se quiere decir de que solamente voy a elaborar esto menos las 30 que ya elaboré, serían 348 encuestas, son las que tengo restantes. Aquí hay algo importante. Si vos querés que este número es demasiado grande o demasiado pequeño, entonces vos puedes variar tu nivel de confianza y tu error. Por ejemplo, si mi error en vez del 5% es el 10%, yo le puedo poner aquí 10% y automáticamente mi tamaño de la muestra disminuye a 65. Ven ahí, ¿verdad? Si por ejemplo mi nivel de confianza no es 95 y quiero trabajarlo por ejemplo al 90%, automáticamente también va a disminuir mi tamaño de la muestra. Si yo quiero equivocarme menos o tener un error más pequeño, lógicamente tengo que preguntarle a más gente, esa es la lógica. Si yo quiero equivocarme en 2%, por ejemplo, aquí, miren, aumenta, lógicamente, tengo que preguntarle a más personas. Y si mi nivel de confianza quiero que sea más exacto, le pongo 98%, tengo que preguntarle a más personas para que sea más confianza esa investigación. Lo normal sí es, como no son datos perfectos, que te trabaje a un 95%, y acá, en mi caso, en esta investigación, yo la elaboré a un nivel de confianza del 10%. Y tuve que elaborar entonces 95 encuestas, como ya había hecho 30, solamente hice 65 restantes. Ven que aquí pueden maniobrar entonces con el nivel de confianza y el error para calcular el tamaño de la muestra. Aquí, si no tenés el dato exacto, puedes ponerle entonces 0.5 y 0.5 para no trabajar una muestra piloto. En lo particular, yo no recomiendo elaborar ese tipo de cálculo. Por lo tanto, voy a deshacer y voy a trabajar, y estoy trabajando entonces con el P y el Q de mi encuesta piloto. Y con este dato, completo mi base de datos, agrego la información que me hace falta en mi base de datos de aquí en adelante y ya tengo entonces mi investigación formal basada en las estadísticas con un nivel de confianza del 95% y un error del 10%.